Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio estar nuevamente en sus hogares, compartiendo la palabra de Dios que siempre edifica nuestra vida y edifica nuestros corazones. Transforma nuestra vida, transforma nuestra alma y nos permite conocer a Dios cada día más. Hoy quiero invitarle a que me acompañe a una porción de la palabra en el libro de Romanos, capítulo 7. Pero antes de que empecemos a ver algunos versos, le invito a que cierre sus ojos y le digamos al Señor: Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu sacrificio, porque tú nos has amado, Señor. Y tu amor manifestado en nuestras vidas es que tú nos sigues cambiando, sigues haciendo una obra en nuestro interior. Y por eso te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te pedimos que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y transforme nuestro ser para que podamos, Señor, ser bendecidos y ser edificados por tu palabra a través de tu Espíritu Santo, llevando esa palabra a nuestros corazones y que nuestros corazones sean buena tierra para recibir la buena semilla que siempre das tú a través de tu palabra. Eh, si usted me puede acompañar, mi amado hermano, y puede abrir su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 7, el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos empieza en el capítulo 7 hablando de la ley y del pecado. Y ese capítulo es muy especial porque si lo podemos decir así, es un preámbulo o es un anticipo de lo que el apóstol iba a escribir en el capítulo 8 del libro de Romanos, donde habla del trabajo del Espíritu en el hombre. Y es un capítulo, el capítulo 8, aunque no voy a hablar hoy del capítulo 8, eh, es un capítulo en el cual el apóstol Pablo detalla el trabajo que Dios hace por medio de su Espíritu en nuestras vidas. Pero en el capítulo 7 el apóstol empieza a explicar algunos aspectos importantes sobre la ley, sobre el pecado y cómo Dios, aunque Él provee la ley, digamos en la antigüedad, le da la ley a Moisés para que el pueblo sea normado, digamos que tenga cómo conducirse, sepa cómo conducirse. El, eh, el Señor permite que venga algo mucho mejor, que es nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. E incluso todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, todo lo que se detalla en el Antiguo Testamento, señala a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si miramos en el capítulo 1, en el capítulo 7, perdón, el versículo 1, dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Y aquí el apóstol empieza haciendo una referencia muy clara de cómo el hombre, eh, mientras vive, es juzgado por la ley o la ley lo puede alcanzar. Porque el hombre mientras vive, digamos, si transgrede la ley, es llevado a un tribunal y es juzgado y es castigado de acuerdo a la transgresión que hizo. Pero aquí el apóstol empieza a hablar de eso porque es muy importante. El apóstol empieza a hablar de que el hombre, o sea, mientras está vivo, está bajo la ley. Y luego empieza a detallar un ejemplo muy claro, porque, eh, hermano, nosotros somos llamados a ya no vivir bajo la ley. Y vamos a ir viendo algunos versos muy bonitos en este capítulo 7 porque el apóstol empieza a explicar cuál es el propósito de la ley, porque la ley no es mala, porque a veces se dice, bueno, es que se piensa que la ley como que ha sido abolida, pero no, realmente no es mala, sino es algo que Dios dio en determinado momento. Pero el apóstol empieza a decir aquí que mientras
el hombre está vivo, la ley se enseñorea de él. Y el apóstol también lo dice en el capítulo 6 de Romanos, versículo 14. El apóstol empieza a indicar algo. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el apóstol en los capítulos anteriores menciona, hace una diferencia entre la ley y la gracia. Y la ley era lo que el pueblo había recibido para ser normado en ese momento. Se reciben las tablas de la ley y los mandamientos para que el pueblo fuera normado. Ahora, en los versículos 4 al 6, eh, empieza a hablar el apóstol y dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y antes de ver el verso, en los versos intermedios, el apóstol pone un ejemplo, que si uno está casado, habla de una mujer, un hombre que están casados, si el hombre o la mujer se divorcian y se vuelven a casar, dice que comete adulterio, ¿sí? Pero si el hombre muere, ¿sí? La mujer está libre de volverse a casar, así lo menciona el apóstol Pablo. Pero cuando hace referencia a eso, sencillamente está poniendo un ejemplo de lo que está indicando aquí en el versículo 4, donde dice que nosotros dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí lo que el apóstol está explicando es que nosotros juntamente con Cristo, cuando conocemos al Señor Jesucristo, morimos a la ley. Y entonces, como estamos muertos para la ley en Cristo, por medio de Cristo o en Cristo, entonces ya no estamos bajo la ley, ya no nos puede, digamos, juzgar la ley. Y es lo que el apóstol está diciendo aquí. Pero dice que estamos, digamos que estamos muertos a la ley, no para que nosotros hagamos lo que nosotros queremos, sino está explicando el apóstol que por medio de la ley no se puede llevar fruto para Dios, porque aquí lo dice, pero dice que cuando nosotros morimos juntamente con Cristo y resucitamos para, como lo vamos a ver más adelante, para entrar a una nueva dispensación. Y esa nueva dispensación lo que permite es que nosotros llevemos fruto delante de Dios. Y, hermano, a mí me gusta mucho eh, eh, el ejemplo de Caín y Abel, porque el tratar de llevarle a Dios por medio de la ley frutos agradables es como Caín, que le lleva los frutos de la tierra. Hermano, nosotros podemos tratar de vivir bajo la ley, podemos tratar de guardar la ley, guardar los 10 mandamientos y guardar todo lo que estaba escrito y tratar de meternos a esa dispensación. Pero eso no va a hacer que nosotros presentemos un fruto agradable delante de Dios, sino el fruto agradable solo puede venir cuando nosotros morimos a la ley con Cristo, juntamente con Cristo. Y entonces, hermano, como lo habla el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos, que habla que morimos al mundo y resucitamos para Dios, con nuestra voluntad para vivir para Dios. Y entonces, aquí está hablando de que el apóstol afirmando de que no podemos llevar fruto para Dios. Hermano, ¿y qué es fruto? Fruto es lo que dan los árboles, hermano, que el hombre come, ¿sí? Que la mayoría de veces se puede comer. Entonces, si nosotros queremos dar frutos para Dios, el fruto, eh, tenemos que salir del, digamos, de la tutela de la ley. Y dice en el versículo 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley,
obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Hermano, lo que está diciendo es que cuando nosotros, si nosotros nos metemos bajo la ley o tratamos de agradar a Dios a través de la ley, lo que está sucediendo es que, hermano, no podemos controlar el pecado y el apóstol lo sigue hablando en los siguientes versos. Es muy lindo el pasaje porque dice que nuestros miembros por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, porque eh, nos lleva a pecar y el pecado produce muerte en nosotros. Y luego dice, en el siguiente versículo, en el versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, meditaba, hermano, cuando miraba este pasaje, cuando se habla de un régimen, eh, cuando se habla de un régimen, estamos hablando de un gobierno. Y entonces, cuando nosotros vivimos bajo la ley o tratamos de guardar la ley o tratamos de presentarnos o agradar a Dios por medio y cuando hablamos de la ley, puede ser que nos metamos a tratar de guardar los mandamientos, pero también puede ser que nosotros a través de preceptos, de directrices, de tratar de ser buenos, estamos tratando de agradar a Dios. Pero aquí dice que, que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y que es un régimen, como lo decía, es algo que gobierna. Cuando se oye bajo el régimen de tal y tal persona, hermano, está hablando del gobierno que está establecido en ese lugar. Entonces aquí la invitación es a que no tratemos de agradar a Dios, de llevar fruto delante del Señor por medio de nuestras fuerzas. Porque, hermano, la ley es figura de lo que nosotros podemos tratar de hacer para agradar a Dios, pero no lo vamos a lograr porque no es fruto agradable, a menos de que nos metamos bajo el régimen del Espíritu Santo. ¿Y qué es meternos bajo el régimen del Espíritu Santo? Que es el reino de Dios establecido en nuestros corazones. Es que Dios empiece a gobernar nuestra vida. Y cuando me refiero a gobernar nuestra vida, es que nosotros caminemos guiados por el Espíritu Santo cada día y que nuestro diario caminar, nuestros pasos sean guiados por el Espíritu. Y luego el apóstol Pablo, si vamos al versículo 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Hermano, y aquí está el apóstol empezando, porque cualquiera diría, la ley es mala. No, no, la ley no es mala. Y aquí el apóstol lo está explicando, porque dice, que pregunta a él si la ley es pecado. Dice, de ninguna manera. Y hermano, la ley, Dios la da como un límite, y voy a poner un ejemplo que leí. Cuando vamos en una carretera y dice velocidad máxima 70, eso es una ley, ese es un mandato, ¿sí? ¿Y qué sabemos nosotros? Entonces ya sabemos que cuando, que no tengo que pasar de 70 en esa carretera. Y entonces se convierte en un parámetro por medio del cual yo debo de comportarme. Entonces, hermano, la ley la da el Señor, la da Dios, para que el hombre conozca que es pecador. La ley lleva al hombre a reconocer que es pecador, porque hermano, si yo voy a 120 en ese lugar, y miro que es 70, estoy transgrediendo la ley y lo sé. Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo.
que la ley no es mala, sino sencillamente sirve para que el hombre conozca que es pecador, para que, hermano, se dé cuenta de que necesita un cambio y que no hay otra forma de que cambie, porque la ley lo señala cuando transgrede lo que está establecido. Y aquí menciona, la ley no hubiera mencionado que no se tenía que codiciar, lo que hubiera sucedido es que nadie sabe que es problema, o sea, que es malo codiciar lo que tiene otro. Pero la ley lo establece, entonces el hombre dice, ah, estoy codiciando. Entonces eso es pecado. Entonces la ley sirve para poner límites, hermano. Pero la ley, como lo vimos anteriormente, la ley no transforma al hombre. Porque si hubiera transformado al hombre, como lo dice el apóstol Pablo en otro pasaje, hubiera hecho perfectos a los hombres, a los de la antigüedad, a los del pueblo de Israel, los hubiera hecho perfectos, pero no los pudo hacer perfectos porque solo podemos ser perfectos metiéndonos bajo el régimen del Espíritu Santo. Y entonces dice en el versículo 8, mas el pecado toma ocasión para el mandamiento, por el mandamiento, produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto. Hermano, cuando eh, tal vez usted se acuerda cuando era niño y le decían, mira, no toques eso, no toques ese florero. Hermano, eso se convertía en una obsesión ir a tocar el florero. Y así era con los niños. Eh, y así es la ley, porque dice que lo que hace es que eh, el mandamiento hace que el hombre desee pecar. Y hay un ejemplo muy claro, hermano. En la antigüedad, digamos en el tiempo pasado, en Estados Unidos prohibieron el licor. Hermano, tuvo un auge el licor los negocios de licor de tal forma que no se podía controlar. Entonces, cuando se pone la ley, eh, lo que hace es que impulsa el pecado, porque lo que está dentro del hombre lo lleva a transgredir la ley. Y entonces dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Porque, hermano, si sin ley no es pecado, porque no se está transgrediendo nada. Ahora, en el versículo 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué, hermano? Porque el mandamiento de la ley, que es lo que el apóstol Pablo está explicando aquí, era para que el hombre eh, estuviera, digamos, fuera normado delante de Dios, y eso era para vida. Pero como el hombre no puede dejar de transgredir por sus propias fuerzas, se transformó para muerte, que es lo que el apóstol está explicando aquí. Y luego dice, en el versículo 11, dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, hermano, lo que dice aquí el apóstol es que eh, el pecado viene, ¿sí? Y cuando mira, cuando la ley está vigente, lo que hace es que atrae al hombre a pecar. Y entonces lo lleva en un camino de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el hombre es atraído. Hermano, es como que lo que está diciendo aquí el apóstol es que el pecado, cuando hay ley, entonces tienta al hombre para transgredir la ley. Y por eso dice que tomando ocasión por el mandamiento, el pecado, está hablando, me engañó y por él me mató. O sea, hermano, sedujo, sabiendo que no se tenía que transgredir la ley. Ahora, si vamos al versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermano, cuando habla el apóstol Pablo esta parte y dice que la ley es espiritual, hermano, la ley dada por Dios, es espiritual. Y el hombre carnal no puede, hermano, cumplir la ley. Por eso es que el Señor vino a la tierra
a padecer por nosotros. Y el hermano, y él, hermano, o sea, hermano, el Señor cumplió la ley, no la transgredió, sino que él vino, el Señor decía, yo vine a cumplir la ley y la cumplió. ¿Por qué? Porque en él no había pecado, en él no hubo transgresión, en lo que todo lo que decía la ley, el Señor no lo transgredió en ningún momento. Y entonces dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hermano, y aquí el apóstol empieza a hablar de la naturaleza que hay dentro del hombre. Y hermano, por eso le decía al inicio que esto es un preámbulo al capítulo 8 de Romanos, donde el apóstol habla de la obra de Dios, de cómo Dios transforma. Porque hermano, el milagro de la salvación en el hombre es muy grande. Pero luego de la salvación del hombre, cuando somos cristianos y conocemos al Señor, entonces empieza un camino de transformación. Hermano, y esa es una obra maravillosa, porque es una obra de cambio en el hombre. Luego de la salvación viene el proceso de transformación en el hombre. Y eso es también de lo más grande que puede haber en el trabajo que Dios hace en el hombre, porque, hermano, es cambiar el carácter del hombre, es cambiar la mente del hombre, es, es llevar a tener el carácter de Cristo, que es una transformación maravillosa que, hermano, solo Dios puede hacer, porque nos podemos creer buenos, pero realmente es Dios el que nos lleva, el que nos trabaja y el que nos hace dar fruto para Dios. Y luego dice, el apóstol está diciendo en el versículo 15 que lo que quiere hacer, o sea, que no quiere hacer las cosas malas y las hace. Hermano, no sé si a usted le ha sucedido que a veces, después de que hizo las cosas, dice, ¿por qué lo hice? Yo no lo quería hacer, pero lo hice. Y eso no es una justificación para que pequemos. Pero aquí el apóstol está hablando de la naturaleza que hay dentro del hombre y que la ley sirve como una linterna para alumbrar el pecado del hombre, ¿sí? Entonces, cuando el pecado se gesta, la ley lo ilumina, la ley lo evidencia, es como que pone los reflectores para que nos demos cuenta que hemos pecado. Y aquí el apóstol está diciendo, yo no quiero pecar. Hermano, como nosotros, los que conocemos a Dios, muchas veces podemos decir, Señor, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro, ya no quiero hablar de la demás gente, ya no quiero envidiar al vecino o al que está a la par, ya no quiero hacer, hermano, y el apóstol Pablo está diciendo aquí que lo que no quiero hacer, lo que aborrezco, eso hago. Y entonces dice en el versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Dice en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y aquí el apóstol está hablando, hermano, aquí no está hablando de salvación. Aquí el apóstol está hablando de transformación interior. Está hablando de que ese proceso que mencionaba anteriormente, que viene después de la salvación, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, viene el trabajo del Espíritu, en el cual esto que está mencionando el apóstol Pablo se hace una realidad en nuestras vidas. Que, hermano, hay contaminaciones en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro interior, y eso es lo que nos lleva a pecar. Y entonces el apóstol está hablando aquí de que es el pecado que mora en mí, y eso no nos da, hermano, no nos da vía libre a que nosotros digamos, no, es que es el pecado que mora en mí. No, hermano, si para eso está escrita la palabra, para que nosotros nos dejemos limpiar, para que nos dejemos transformar, para que el Espíritu empiece a trabajar nuestro interior. Y luego dice, en el versículo 18, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo. Hermano, nosotros podemos desear con todo el corazón hacerlo agradable delante de Dios, pero no tenemos la fuerza para hacerlo, porque tenemos contaminación en nuestro interior. Pero, hermano, el apóstol aquí está explicando por qué nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos dejar de pecar. Y entonces dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Ahora, hermano, yo quiero recordarle que este pasaje lo está escribiendo el apóstol Pablo. Hermano, él dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Hermano, soy arrastrado. El apóstol está diciendo, soy arrastrado a hacer lo que no quiero. Hermano, si el apóstol decía eso, el apóstol Pablo, ¿cuánto más nosotros, hermano? Y luego dice en el versículo 20, porque el tiempo me está avanzando, y dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Está hablando el apóstol, ahí está haciendo referencia a la contaminación que hay interiormente. Hermano, que nos lleva a fallar, a fallarle a Dios. Hermano, que queremos a veces, lloramos delante del Señor porque ya no queremos hacer ciertas cosas. Pero el pecado, que las contaminaciones de pecado que hay dentro de nosotros nos arrastran a fallarle a Dios. Y dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y aquí está hablando del hombre espiritual. Hermano, nuestro hombre espiritual se deleita en la ley de Dios, hermano. Porque nuestro interior, nuestro hombre espiritual, se deleita en lo espiritual, en lo de Dios. Y luego dice el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, y incluso el apóstol está mencionando algo más serio porque hay miembros que están atados al pecado. Hermano, aquel que posiblemente roba y no puede dejar de robar, es posible que su mano esté atada, que a veces no se da ni cuenta cuando robó. Aquí el apóstol está hablando de que aunque queremos hacer lo bueno, hay algunos miembros de nosotros que están atados a la ley del pecado. Y esa es la obra de liberación que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Cuando me refiero a la obra de liberación es hacer libre esos miembros físicos, esas partes de nuestro cuerpo que están atadas, hermano. Y luego dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando él menciona el miserable, no es que, no habla de miserable de no tener nada, sino habla de un miserable con cansancio, donde dice estoy agotado de estar luchando contra eso. Pero hermano, gloria a Dios, aleluya, porque en el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero el apóstol Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. Hermano, y este es el final del capítulo 7 de Romanos, donde el apóstol explica por qué a veces no podemos dejar de pecar. Pero, hermano, en otra ocasión estaremos estudiando parte del capítulo 8, donde el apóstol empieza a indicar cómo podemos ser libres de ese pecado que está dentro de nosotros. Hermano, yo le invito, yo voy finalizando, pero le invito a que cierre sus ojos y le digamos, Señor, te damos gracias porque tu plan es perfecto. Gracias por Jesucristo nuestro Señor, que nos vino
a liberar, Señor, a ser libres del pecado que está dentro de nosotros por medio del trabajo de tu Espíritu. Hoy te venimos a agradecer y te pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones. Hoy ponemos nuestra voluntad, nuestra disposición, para que tú toques nuestro ser y que nos hagas libres, Señor. Como dice en el capítulo 8 de Romanos, que por el Espíritu podamos hacer morir las obras de la carne y podamos ser libres, Señor, y llevar fruto delante de ti, fruto agradable, para poder llevar el fruto que tú quieres recibir, Señor, el cual procede a través de la guianza del Espíritu Santo. Te lo agradecemos, Señor, con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mis amados hermanos. Les invitamos a que nos sintonicen el próximo domingo. Que el Señor le bendiga. Que tenga una semana bendecida. Gloria a Dios.